Es un placer dar la bienvenida al estudio al teniente coronel en la Reserva, Jonathan Conríquez, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias y ex portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, Dan Perry, analista de asuntos internacionales y ex editor para Europa y Medio Oriente en Associated Press, y a nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Oceran. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Es un momento crítico ahora mismo. Estamos esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. Jonathan, quiero empezar contigo y conocer tu opinión sobre este alto al fuego, llamado así, entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo más puede continuar así, dado el nivel de tensión en el estrecho de Hormuz? Sí, bueno, estamos aprendiendo que el término alto al fuego es muy elástico para describir estos eventos. Aprendimos eso en Líbano, donde supuestamente hay un alto al fuego, pero en realidad no lo hay, ni en el sur de Líbano ni en el norte de Israel. Hezbolá está violando esos términos. Israel está llevando a cabo actividades y sobre el papel, en Washington y otros lugares, eso se llama alto al fuego. En Hormuz, los iraníes eligieron lo que probablemente consideran el eslabón más vulnerable y débil en la cadena estadounidense o internacional en su contra, los Emiratos Árabes Unidos. Y atacaron a los Emiratos Árabes Unidos de manera bastante significativa ayer, afortunadamente sin causar víctimas, pero aún así hubo daños importantes en Fujairah y otros recursos relacionados con el petróleo. La pregunta es, ¿los Emiratos Árabes Unidos tomarán represalias? ¿Realmente actuarán por primera vez contra los iraníes? Algo que han insinuado al decir que al menos se reservan ese derecho, aunque nunca los hemos oído afirmar de verdad que vayan a hacerlo. Les tomó alrededor de 24 horas y luego emitieron un comunicado que básicamente decía que iban a tratar el asunto por vías diplomáticas. Así que probablemente no, lo cual no creo que sea una buena postura para ningún país, ser atacado continuamente por cualquiera y no responder. Ahora, la otra parte es bastante comprensible por qué los iraníes decidieron atacar a los Emiratos Árabes Unidos, porque eso es lo que creen que pueden hacer sin consecuencias. Atacar a Israel, atacar activos estadounidenses definitivamente llevaría a una represalia muy severa y castigo por parte de estas fuerzas con gran capacidad. Atacar a los Emiratos Árabes Unidos quizás les permite a los iraníes seguir diciéndole a su gente y tuitear y hablar con dureza, como si estuvieran haciendo algo, como si tuvieran el control, mientras que la realidad en el terreno es diferente. Última palabra sobre lo que están haciendo los estadounidenses. Operación interesante, un enfoque interesante, llamándola una operación defensiva. Incluso incluyeron la palabra humanitaria en parte de las explicaciones, que creo que podríamos llamarla así. Se trata de liberar fertilizantes y cargas vacías y abandonadas o tripulaciones que realmente necesitan salir de esa zona. Así que, en cierto sentido, podrías llamarlo una misión humanitaria. Pero lo importante es que los estadounidenses están lenta, pero seguramente continuando con la presión económica, lo cual toma tiempo para dar resultados. Pero luego agregando movimientos militares que están por debajo del umbral cinético. Esos esfuerzos están diseñados para aplicar cada vez más presión sobre los iraníes para obligarlos a cerrar el acuerdo. No es para obligarlos a volver a pelear. Creo que los estadounidenses solo quieren un acuerdo y uno decente y están usando más herramientas para presionar fuertemente a los iraníes. Donald Trump dijo antes que Irán debería hacer lo sensato. Dan Perry, ¿cuál es tu opinión sobre eso exactamente, la estrategia que está empleando ahora el presidente de Estados Unidos? Los estadounidenses están tratando de poner a prueba el farol de los iraníes. La idea de que Irán, de alguna manera mágica y única, no es susceptible a la presión económica en un bloqueo total que cierra el 90% de su economía y, según algunas medidas, es asombrosa, pero están fingiéndolo muy bien. Y también están tratando de poner a prueba un segundo farol, que es que los iraníes son indiferentes a la reanudación de la guerra cinética y el bombardeo de sus objetivos y el posible intento de asesinato de sus líderes. Podemos no creer que alguna de estas cosas sea cierta, pero están fingiendo muy bien, y son negociadores famosos por ser difíciles y talentosos. Así que, quién sabe, podría ser que de repente, en el transcurso de 2 o 3 horas, descubramos que de hecho un acuerdo está a punto de concretarse. Pero el problema básico es que los iraníes, creo yo, se han sorprendido por el efecto de las fisuras causadas en Occidente por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Se ha convertido en la guerra de Hormuz. Y esto los ha vuelto muy, muy audaces.
y no están dispuestos a darle nada a los estadounidenses ni a los israelíes, obviamente. Ni siquiera quieren discutir nada más allá del tema nuclear. Y sobre el tema nuclear tampoco parecen dispuestos a ceder nada, aunque supongo que eso es discutible. No creo que los estadounidenses puedan volver a la situación previa a la guerra solo por la apertura del estrecho de Hormuz. Y Trump, por lo tanto, está tratando de enviar mensajes de todas las formas posibles sin molestar demasiado a sus bases internas de que la guerra podría reanudarse y que si sucede esta vez será controlable en 2 o 3 semanas y que no se preocupen, no será otra de 6. Sin embargo, no creo que él esté jugando con tan malas cartas, tan mala como parece y tan mala como podría haber sido, dado el error de cálculo estadounidense en el estrecho de Hormuz, que creo que tenemos que admitir que sucedió. Porque los europeos se sienten un poco escarmentados. No todos, tal vez no Sánchez en España, pero escuchas el discurso constante de Mark Rutte y hasta de otros en la Unión Europea, Rutte siendo el jefe de la OTAN, diciendo que lo hemos escuchado, hemos aprendido la lección, tenemos que recalibrar, haremos más de nuestra parte. Creo que si la guerra se reanuda, y esta vez después de lo que en realidad es una acción de guerra por parte de Irán contra el resto del mundo, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, verás un frente más unificado en Occidente. Quizá no totalmente unificado, pero puede que Estados Unidos no lo haga completamente solo. Y hay una gran decisión, terminaré con esto, del lado estadounidense. ¿Están preparados para permitir que el régimen iraní permanezca? Supongamos que el acuerdo propuesto por Sawad Sharif y creo Foreign Affairs hace aproximadamente un mes dice que tenemos que hacer enriquecimiento nuclear con fines civiles, que siendo realistas de alguna manera tienen derecho a hacerlo bajo toda verificación concebible y demás. Pero tienen que desbloquear nuestros activos, tienen que dejarnos entrar a la economía global, al sistema bancario, descongelar los activos, terminar con todas las sanciones. En otras palabras, darle vida al régimen, traicionar a la oposición iraní y a los manifestantes. ¿Está Estados Unidos dispuesto a hacer eso por lo que parece un acuerdo plausible y razonable que sería la reanudación del JCPOA bajo algún otro acrónimo? ¿Y estamos dispuestos a dejar que los iraníes sigan haciendo lo mismo de siempre con los grupos proxy, con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes? En realidad yo esperaría que no, pero cualquiera que espere que no tiene que estar dispuesto a arriesgarse a una reanudación de la guerra cinética. Y eso significa que la gente aquí en el estudio tendría que correr a refugiarse cada par de minutos por un tiempo. Ariel Oserán, ¿cuál es tu opinión sobre eso exactamente? Y el mensaje más reciente en este momento de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sabemos que Donald Trump cree que nadie va a desafiar este bloqueo naval de Estados Unidos, pero claramente los iraníes tienen una estrategia diferente que van a desplegar. Sí, como dijo Dan Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto, al describir la conducta de Irán, están buscando cualquier oportunidad en este momento porque se encuentran acorralados. El Comando Naval de la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado. Eso realmente no es nuevo respecto a lo que hemos escuchado hasta ahora, pero siguen con su estrategia o retórica original. Dicen que cualquier embarcación que transite el estrecho de Hormuz sin su permiso o que no siga la ruta acordada que ellos han determinado será atacada. Ahora, esto sucede mientras está en marcha la operación estadounidense Project Freedom para prevenir estos ataques iraníes. Hasta ahora estamos viendo que es la operación estadounidense la que está teniendo más éxito. En última instancia, con este bloqueo continuo de los puertos iraníes, el tiempo corre para Irán, específicamente para su industria petrolera. Si no hace nada, si mantiene el statu quo como está, su industria petrolera colapsará porque eventualmente tendrán que cerrar los pozos petroleros. Y en muchos casos, si cierras un pozo petrolero, no podrás reabrirlo en el futuro. Así que Irán tiene dos opciones aquí, capitulación o escalada. Capitular sería aceptar las demandas de Trump en las negociaciones. La escalada implicaría la reanudación de operaciones militares y aún así se encontrarían en una situación donde su industria petrolera podría colapsar. Así que básicamente no tienen muchas opciones aquí. Y lo que están tratando de hacer es reacomodar las piezas sobre el terreno. Por eso vimos que reanudaron los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, contra Omán, tratando de ejercer nueva presión sobre la administración de Trump para que termine el bloqueo. Pero creo que están presionando a las partes equivocadas porque si piensan que atacar a los Emiratos Árabes Unidos va a hacer que le pidan a Trump que detenga la guerra, eso es lo contrario de lo que están logrando. Acción previa libre.
Bueno, estoy de acuerdo. Puede parecer que los Emiratos Árabes Unidos son el eslabón más débil, pero en realidad han sido los más insistentes en pedir que la guerra continúe y probablemente redoblen sus esfuerzos por esto. Iba a decir otra cosa en cuanto a las piezas en el tablero de ajedrez. Hubo una ola masiva de asesinatos en Irán, pero eso resultó en un liderazgo más radical. Hay una pregunta sobre quién está a cargo. ¿Quién parece estar a cargo de la estrategia de guerra y de negociación? Hay radicales en la Guardia Revolucionaria Islámica que, en efecto, llevaron a cabo lo que podrías llamar un golpe silencioso. La reanudación de la guerra probablemente implicará un esfuerzo por eliminar a todo ese grupo, con la esperanza de que la tercera generación del liderazgo iraní sean relativamente moderados como Pezeshkian, el presidente, básicamente.